Acá vienen también preguntas de fracturas luxaciones, que son muy frecuentes también, que preguntan, frecuentes en preguntas de examen. ¿Por qué? Porque usualmente se confunden en la parte de ¿cuál será Galeazzi, Montella, ¿no? ¿Cuál de las siguientes fracturas de antebrazo es más frecuente? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Una fractura luxación de Montella? ¿Una fractura luxación de Galeazzi? ¿Fractura de cúbito y radio? ¿Fractura aislada de radio o fractura aislada de cúbito? ¿Cuál creen que será la más frecuente? La fractura de luxación es la menos frecuente, ¿no? Son menos frecuentes. Las fracturas de luxación son menos frecuentes. Las más frecuentes son las de el cúbito y el radio, ¿ya? Esas son las más frecuentes. Les explico. Las fracturas de antebrazo, de radio y cúbito distal son las fracturas más frecuentes del aparato locomotor en adultos. ¿Está bien? Las más frecuentes del aparato locomotor en adultos. Más en personas mayores. Y mucho más en personas mayores de 50, 60 años. En 60 años ya se dispara ya el pico. Se llaman fracturas de muñeca. Están asociadas fracturas de radio distal y fracturas usualmente del estiloides cubital. Hay varios tipos, ¿no? Fracturas de radio distal y cúbito sin denominación. Hay fracturas de Coles, ¿no? O sea, con nombre propio. Hay fractura, en este caso, de Smith. Hay fractura de Rea-Barton. Y ahí están todas. ¿Está bien? Porque algunas no se pueden definir exactamente el nombre, ¿no? Exacto, tipo de fractura. Entonces tenemos el radio distal y cúbito, lo más frecuente. Ahí estamos, listo. Hasta ahí estamos la primera idea. Más frecuentes en adultos. La fractura aislada de radio, por ejemplo, pues tenemos acá la fractura de el clásico Coles, ¿no? La fractura de Coles, decimos nosotros. Una fractura de Coles. Más adelante hay imágenes, ahí lo vamos a desmenuzar. Las fracturas aisladas de cúbito usualmente son diafisiarias y usualmente son por traumas directo, golpe directo. En la época pues del hombre primitivo se ha encontrado que había bastante fractura aislada de cúbito y era porque se defendían pues de los garrotazos, ¿no? De los golpes de cúbito. La fractura de luxación de Montella. Ya, la fractura de luxación de Montella es una fractura del cúbito y una luxación del estiloides radial. Montella. La fractura de luxación de Galeazzi es una fractura de radio y una luxación de la ¿qué les he dicho hace un rato? A ver. La fractura de luxación de Montella. Montella es fractura de cúbito. ¿Está bien? ¿Así les dije? Y luxación de cabeza, del estiloide radial. De la cabecita radial, cabeza radial. ¿Ya? Y la fractura de luxación de Galeazzi es fractura de radio y luxación del estiloides cubital. ¿Está bien? Así les dije, ¿no? Dije al revés. De nuevo. Montella, fractura de cúbito. Luxación de cabeza radial. Galeazzi, fractura de radio y luxación de la estiloides cubital. Listo. Por eso es que acá siempre les agarran, ¿no? Siempre les agarran acá porque a veces confunden el nombre, ¿no? Pero yo les voy a dar una memotecnia hoy día para que se acuerden. ¿Ya? Todo está en su mano. Entonces en su mano ustedes van a hacer así y van a colocar estos 3 dedos y van a hacer esto de acá. ¿Está bien? Tengo una G ahí, ¿no? Una G y una M. ¿Sí? ¿Ven o no ven? Ahí está la G, ¿no? Está bien, ¿no? Ya, en donde está la G,
¿Qué hueso es ese? ¿Qué hueso es ese el que está en ese lado de la G? Radio cúbito. Radio. Entonces eso les va a determinar la fractura. ¿Está bien? Galeazzi, fractura de radio. Y Montella, fractura de cúbito. Y como saben que es la luxación, ¿dónde se va a luxar? En el fragmento más pequeño. Se luxa la cabeza radial y la estiloides cubital. La cabeza proximal, acá. El estiloides cubital acá. Distal. ¿Ya? Entonces ahí ya sacan todo. En adultos, las fracturas de antebrazo no se... Perdón. En adultos, las fracturas de antebrazo se tratan generalmente mediante... Ya, ¿cómo se trata generalmente las fracturas de antebrazo en adultos? Esta pregunta viene con veneno. ¿Por qué les digo? Nosotros sabemos que las fracturas más frecuentes son las de radio distal y cúbito. ¿Está bien? Listo. Ahora, nosotros sabemos también, bueno, les voy a decir, todo el antebrazo funciona como una articulación independiente. ¿Está bien? Es por eso que si hay una fractura de radio y cúbito juntas, lo tengo que operar sí o sí. Indicación quirúrgica. Sí o sí. Y si hay una fractura de radio desplazada o de cúbito desplazada, lo tengo que operar sí o sí. ¿Por qué? Porque todo esto funciona como una articulación. Porque solamente aquí hay movimientos de pronación, supinación, flexión y extensión. Gracias a toda esta zona de acá. O sea, funciona como una extensión de la mano, todo el antebrazo. Ahora, cuando hay una fractura de radio distal y cúbito, lo que se hace es, se pone su anestesia, se hace la reducción y se coloca su yeso, ¿no? Pero cuando es distal. Acá están hablando en adultos, las fracturas de antebrazo se tratan generalmente mediante. Entonces, acá lo que quieren hacer ver es qué cosa es una fractura de antebrazo, ¿no? ¿Qué tan importante es? Entonces, si nos dicen radio distal, ¿no? O radio cúbito distal, nos van a decir exactamente, es la zona de acá, ¿no? Pero cuando nos quieren hablar de la diáfisis, etcétera, de la función, nos van a poner así, antebrazo. Entonces, en este caso no nos están hablando de radio distal, nos están hablando de la zona, digamos, del cuerpo, ¿no? De ambos huesos, de la diáfisis. ¿Está bien? Porque nos están hablando de antebrazo. ¿Sí? O sea, eso quiero que más o menos entiendan. O sea, cuando les quieran preguntar algo específico, se lo van a decir. Les van a decir, tercio distal o distal de radio, parte proximal del cúbito, así les van a decir. O lecranon, así, les van a mencionar la zona. En cambio acá no. Entonces, en este caso, nosotros, fracturas de antebrazo, articular, es como una articulación, 100%, tiene que quedar 100%. ¿Qué tengo que hacer? En este caso se colocan plaquitas y tornillos, y quedan acá plaquitas con tornillos, tienen que al 100% tiene que quedar. ¿Está bien? Y otra cosa, miren, acá mencionan férula de yeso. La férula de yeso es un medio yeso con vendas. Eso solamente es para estabilizar momentáneamente o dar un tratamiento con una fractura no desplazada. Entonces, esto no. Yeso braquio antebraquial. Miren, el yeso que se coloca para una reducción de coles es braquio palmar. O sea, braquio, brazo, palmar, hasta la mano. Reducción más colocación de yeso braquio palmar. Y miren lo que dicen acá. Yeso braquio antebraquial, o sea, braquio antebraquial hasta acá. Es un yeso totalmente inadecuado. O sea, por ahí también ustedes ven que no se trata, que no es ese el motivo de la pregunta. ¿Ya? Tornillos de tracción. Tornillos de tracción es un tornillo que sirve para jalar un fragmento. Por ejemplo, es un fragmento que está acá está el hueso. Yo meto el tornillo
entra acá y el tornillo lo comienza a jalar y se pega. Es un tornillo de tracción. Fijadores externos en la muñeca, en el antebrazo no se usa, salvo en el radio distal sí. En el radio distal sí se puede usar fijadores externos, ¿ya? Y no es el principal tratamiento, sino placas con tornillos. Y placas atornilladas o intramedulares, bueno, sí, pues, ¿no? Plaquitas o tutores intramedulares. Pero lo más frecuente, placas. Entonces, por todo eso, es esta la respuesta. Ya, ahora sí nos metemos a coles. Ahora sí podemos hablar de coles. Coles definió pues su fractura, ¿no? La fractura de coles. Es una fractura que tiene una desviación típica, ¿no? Ustedes ya la conocen. Aquí está. En dorso de tenedor, le dicen, ¿no? Parece un tenedor, ¿no? Así. ¿Cómo es la desviación? A ver, ahí sale, miren. ¿Cómo está? ¿En desviación radial o cubital? Radial. Desviación dorsal o ventral. Ventral o volar también, ¿ya? ¿Dorsal o ventral? Dorsal. Entonces ya tenemos dos desviaciones, ¿no? Desviación radial, desviación dorsal. Después, ¿qué pasa con la mano? ¿Se va hacia pronación o hacia supinación? Si esto se ha levantado, ¿hacia dónde se va a ir la muñeca? Hacia supinación, ¿no? A ver, ¿quién me dice cuál es la clave ahí? ¿Cuál es? La C, ¿no? Listo. Este dibujo de acá lo que hace ver es básicamente que hay una zona. Miren, si nosotros trazamos una línea paralela acá en la articulación, vamos a ver que la estiloides del radio es más distal que la estiloides del cúbito. Y más o menos hay un ángulo entre 10 a 15 grados, ¿no? Hasta a veces un poquito más, perdón, en esa zona es hasta 20 a 30 grados. Y en la zona, acá no están no tengo radiografías de la otra. Eso es en una AP. En una lateral debe ser la inclinación hacia 10 grados, de 10 a 15 grados, o sea, de la caridad articular. Entonces quiere decir que este hueso de acá tiene que estar mirando hacia abajo, y el radio tiene que ser más largo que el cúbito. En una fractura esto se impacta, el radio, y a veces se ve que esta punta se ve a la misma altura de esto. Ahí sabemos que está todo mal, ¿no? Que algo ha pasado. Entonces hay que jalar, traccionar ese fragmento y ponerlo en su sitio. Y acá lo que aparece es un ligamento, el ligamento triangular. Usualmente cuando hay fractura de radio, este ligamento abulsiona la estiloides cubital y es lo más frecuente que hay. Entonces este ligamento triangular que se va hacia la zona, en este caso del pisiforme, vamos a ver que se va a abulsionar. ¿Está bien? Se va a abulsionar. Entonces acá están los elementos de fijación. Otro problema que puede haber también en este caso de las fracturas del radio, que por acá va a pasar el extensor, en este caso, el extensor del dedo gordo, y a veces ese tendón se puede romper. Entonces, hay como unas crestas, pues, ¿no? En la fractura, y eso puede romper el extensor. ¿Ya? Listo, acá está la deformidad típica, ¿no? Con nombre propio, Coles Putó, y acá está la fractura, ¿no? Todos los eventos que han habido en la fractura. Y como todo se va hacia radial, este ligamento termina por romperse, ¿sí? Se termina por romper. Muy bien. Ya, y acá está el tendón, ¿no? ¿Cuál de los siguientes tendones se secciona con mayor frecuencia tras fractura de Coles? El extensor, ¿no? El extensor en este caso se supone que es el extensor largo, ¿no? Que va a llegar hasta el antebrazo. El corto queda ahí en la parte del carpo nada más. Ese es el extensor largo del pulgar. A veces se rompen, ¿no? Ya. Hay un huesito
que se llama semilunar. Este no es el mejor gráfico, que está mejor creo. Ya. Este huesito de acá se llama escafoides. Tanto así que esta se llama la articulación radioescafoidea, ¿no? Es una articulación, se dice, sencilla en montar, ¿no? Porque va a generar los movimientos, en este caso de flexión-extensión. Este de acá es el semilunar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está entre la zona articular, prácticamente radiocúbito, que no está tan acá, un poquito más radial, y está en el medio de la muñeca prácticamente, justo donde flexiona. Y justo en esta zona, por detrás, pasa un nervio muy grande, que se llama el nervio mediano. Un nervio mediano. ¿Está bien? Hay una... también he visto que unas preguntaron sobre los huesos del carpo. En orden, ¿no? Digan los huesos de la primera fila, dice. ¿No? Había una memotecnia, pero ojalá... A ver, se llama SPP, es la primera fila, y tra, así como la canción, ¿no? Tra, gra, ga, así, es la segunda fila. ¿Ya? Entonces, SPP es escafoides, ¿no? C, semilunar. Pi, de piramidal, y pisiforme es el que está acá. Ahora, quiero que pongan así su muñeca y toquen acá, hay dos prominencias. En la zona radial hay una, es el semilunar. Y la prominencia más cubital es el pisiforme. Entonces, semilunar y pisiforme, ¿ya? Ahí están las dos prominencias. Y el semilunar, ese de acá, si uno cae así, se puede luxar y se puede meter al canal del carpo. Y puede lesionar el nervio mediano, ¿ya? Y la segunda fila es ¿no? Trapecio, trapezoide, el grande, que es el hueso más grande de toda la muñeca, ¿no? Y ahí giran prácticamente todos los huesos. Y el ganchoso, que tiene un ganchito acá, ganchoso, ¿no? Entonces, ese pipí y gra, ga. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué sintomatología asociada produce típicamente la luxación del semilunar? Si se luxa el semilunar, se va a meter al canal del carpo. ¿Y qué va a generar? Compresión de un nervio. ¿Qué nervio? Mediano. ¿Está bien? Pérdida del pulso radial. El pulso radial está más lateral, ¿no? Está más asociado con la tabaquera anatómica que con la parte del semilunar. ¿No? La tabaquera anatómica, acuérdense acá, que está en la zona radial, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. La principal complicación de una fractura luxación de Bennett. Ya con nombre propio vienen algunas lesiones. En este caso tenemos pues la fractura luxación de Bennett, ¿ya? Que es la fractura de la zona más proximal, del primer metacarpiano, se llama Bennett. Es una fractura que usualmente se genera por una caída en extensión del primer dedo o del dedo pulgar y choca contra el suelo. Entonces, toda esta zona lateral, medial, se va a desprender y va a quedar el fragmento del cubital del metacarpo. O sea, cada huesito tiene sus dos zonas, su zona radial y su zona cubital. El metacarpo, este primer metacarpo tiene su zona radial y tiene su zona cubital. Entonces la zona cubital, como si esto se cae, se va hacia acá, hacia radial. Entonces la zona cubital se queda ahí, es la que se rompe. ¿Ya? Entonces, la zona cubital del primer metacarpiano se queda ahí, en la zona articular. Y todo el resto se va para afuera. Fractura luxación.
Y eso pues se reduce, ¿no? Se jala y se coloca una aguja y ya está. Y su yeso. Es la fractura luxación de Bennett. ¿Y qué va a generar esta fractura de luxación? Va a generar, como es un hueso de, es un dedo de gran movilidad, ¿no? Como para moviendo, entonces va a haber un problema que se llama pseudoartrosis por la gran movilidad, ¿ya? Por eso hay que inmovilizar bien. O se puede poner un yeso, se puede colocar un Kirchner con un yesito también. Entonces, como hay gran movilidad, si el paciente no se da cuenta, no está termina siendo pseudoartrosis. Y una pseudoartrosis para ese tipo de articulaciones de articulaciones pequeñas, en especial de ese primer dedo, se llama risartrosis. Risartrosis, ¿ya? De articulaciones pequeñas. ¿Ya? Ahí está, risartrosis se llama ese problema. Ya. Ahora tenemos otra con nombre propio también. Ahora, del mismo metacarpiano, pero no solamente fractura, no solamente una fracturita, sino una fractura conminuta y que agarra la articulación, sea más grave, ¿no? Un Bennett potenciado, ya no se va a llamar Bennett, ¿no? Esa se va a llamar Rolando, ¿ya? Rolando. Entonces es más grave. Acá hay un gráfico donde podemos ver que esto se va hacia radial y la zona, el fragmento cubital se queda acá. ¿Está bien? Gracias a un ligamento, ¿no? Al ligamento proximal intermetacarpal. ¿Ya? Listo. Ah, ya. Después del escafoides viene un hueso que se llama trapecio. ¿Ya? A veces, no creo que pregunten, pero va a manera de cultura general. Este dedo, el primer dedo, se puede mover gracias a todas esas articulaciones. Primer metacarpiano, trapecio, escafoides y radio. ¿Ya? Es como un eje común. Es como si estuviera separado de toda la mano esta zona de acá. Se mueve prácticamente independientemente. ¿Ya? Aquí está, miren la fractura de de Bennett, lusofractura de Bennett. Una fractura de Rolando ataca todo esto y es con minuto, ¿no? Es terrible, es complicado tratar eso. Ya. Y acá hay otra lesión. Hay una lesión, ya. Vamos a ir despacio, ¿ya? Lesión grave, ¿no? Es una lesión grave del ligamento colateral cubital de la articulación metacarpofalángica del pulgar, ya. La articulación metacarpofalángica del pulgar, ya, metacarpofalángica acá, en esta zona. Entonces, aquí, en la zona cubital, es lo que me están diciendo, es una lesión grave. Con interposición de la aponeurosis del aductor. Acá hay un músculo que se llama el aductor del dedo pulgar, que se va a agarrar de la falange proximal. Entonces, viene así la falange proximal y aquí está el ligamento colateral cubital y se agarra la aponeurosis con ese ligamento. O sea, se queda así el paciente. No puede hacer esto. Se queda y tiene dolor, no puede agarrar las cosas. Imagínense usted como un mono ahí tratando de agarrar, ¿no? Así que como un simio queda. Entonces, esa lesión se llama lesión de Stener. ¿Ya? Stener. Es rarísima, ¿no? Pero hay. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, este es el aductor, ¿no? El tendón. Está bien. Y aquí está el ligamento, en este caso, cubital de metacarpofalángico. Y acá está ¿cómo se llama? La aponeurosis, se agarra acá y se queda pegado el dedo. Tratamiento quirúrgico, pues. Hay que cortar y suelta y ya está. Aquí está, ¿no? El ligamento colateral cubital y el ligamento colateral radial. ¿Está bien? O sea, todos los huesitos, todo tiene su lado cubital, su lado cubital, su lado radial. Ya está. ¿Cuál es el tratamiento de una pseudoartrosis simple? O sea, se rompió el escafoides, cayó, ¿no? Igualito en extensión, ¿no? Fractura escafoide, muñeca, todo tiene la misma
el mismo mecanismo, extensión, se rompe el escafoides, ¿no? Se da el tratamiento ortopédico con yeso, seguramente lo han puesto, y no pegó. Simple, o sea, no hubo exposición, no metieron un cuchillo, nada, solo se rompió y no pegó. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es abrir, ¿no? Limpiar la zona, poner injerto, ¿ya? Y a veces se coloca una agujita, ¿no? Un Kirchner, ¿no? Algo. Y eso de ahí se llama Matirus. Es el tratamiento de Matirus, así se llama. Bueno, ese es un nombre propio. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de escafoides? Porque el escafoides pues también es un hueso de circulación terminal, ¿no? Puede llegar a, como dice ahí, ¿no? Una necrosis vascular en el 30% de las fracturas de polo superior, que es el polo donde está menos irrigado, ¿no? En la parte superior. En la zona más proximal está más irrigado. Y la fractura, pues la pseudoartrosis, una vez que hay la fractura, la pseudoartrosis se comienzan a remodelar, a resorcer los bordes y después hay separación, ¿no? ¿Listo? Y esto genera dolor, ¿no? Esto genera dolor, tanto así, inclusive, cuando hay una pseudoartrosis puede generar tanto dolor, se necrosa toda esa zona, pero, ¿no? Se lisa, se pierde. O sea, un hueso cuando comienza a hacer pseudoartrosis o necrosis avascular, se pierde, se hace, el signo de la manzana podrida, se destruye totalmente. ¿Ya? Y aquí está, ¿no? Injerto, ¿no? Injerto, y se coloca en este caso, pues, algún movimiento, algún elemento fijador. Ya tenemos 15 minutos, vamos a tratar de avanzar todo lo que se puede. Vamos a hacer fracturas de la parte, fracturas y luxaciones de la pelvis, ¿ya? Tenemos, a ver, el tipo más frecuente de fractura de la pelvis es, bueno, la pelvis tiene varios elementos, ¿no? Dentro de ellos, pues, están la zona de los huesos ilíacos, la zona más grande, zona posterior, el sacro, que está en la zona posterior también. Por adelante tenemos el isquion y en este caso las ramas púbicas. Acá tenemos el tipo más frecuente de fractura de pelvis, es en este caso fracturas de estas ramas. ¿Y por qué las ramas? Porque son las zonas de menos presión. Por ejemplo, acá tenemos nosotros una pelvis fracturada y podemos ver que en esta zona de las ramas el hueso es más delgado. El hueso es más delgado y la articulación es muy pequeña. Entonces la estabilidad en esta zona es menor que en la zona posterior, ¿no? Que en la zona posterior. Por eso es que esta zona de acá es la más frecuentemente que se fractura. Estas ramas, las ramas pubianas, iliopúbica o isquiopúbica, ¿no? Este es el isquio, ¿no? Isquiopúbica, iliopúbica, ¿sí? Entonces, estas son las fracturas más frecuentes de pelvis. Ahora, estas fracturas de pelvis también se asocian cuando hay una fractura, miren por ejemplo acá, una fractura de la rama iliopúbica e isquiopúbica derecha, se asocia o a fractura del alerón ilíaco o a una luxación sacroilíaca. Acá se abre la articulación. Y como acá hay bastantes venas, una zona muy vascularizada con venas, se pueden romper estas venas y esto es lo que genera el sangrado, que puede llegar hasta 2 litros, inclusive algunos mencionan más. En estas fracturas de libro abierto se puede alargar más porque se abre la pelvis, pero promedio pues que dan varios libros, etcétera, 2 litros que se puede meter aquí, y con 2 litros nosotros sabemos que un paciente se puede chocar, ¿no? ¿Está bien? Se puede chocar y puede morir. Entonces esto sí es emergencia, ¿no? Si está sangrando hay que cerrar esto. Hay unas pinzas grandes, ¿no? Se pueden poner fijador externo, etcétera. Y tenemos la clasificación. Esta es una clasificación que le llamamos nosotros de Tile, ¿no?
Es el tipo A, que son parcelares, o sea, solamente una fractura en alguna zona. El tipo B, que son fracturas en libro abierto, ¿no? Y las fracturas de tipo C combinadas, ¿no? De inestables, ¿no? Esas no tienen inestabilidad, esas tienen inestabilidad rotacional y las otras, la C, rotacional y vertical. Bueno, esa pelvis es un poco fea. ¿Qué prueba diagnóstica es importante en la valoración de una fractura inestable del anillo pélvico? Para nosotros ver la pelvis, ¿no? Tenemos que tomar radiografías, que es el primer examen que se debe tomar siempre. Puede ser una radiografía simple, está bien, inicialmente, y si ya vemos que hay una fractura, debemos pedir las incidencias de Judet, que son unas incidencias a 45 grados de entrada, ¿no? O sea, a 45 grados en la parte superior y de salida en la parte posterior, ambas, incidencias de Judet. Luego de eso, si nosotros queremos planificar alguna cirugía, etcétera, debemos solicitar un estudio mucho más fino. Está bien, por ejemplo, cuando hay fractura articular en la zona del acetábulo, hay que pedir ya una tomografía, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a evaluar mucho mejor los fragmentos, los desplazamientos, etcétera, de la fractura. Por eso es que en este caso, ¿qué prueba diagnóstica es importante en la valoración de una fractura inestable del anillo pélvico? ¿Qué quiere decir esto? Que ya tengo que programarme para una cirugía, tengo que ver muy bien. Las radiografías obturatriz, salario, oblicuo, salario, obturatriz, más que todo me ayudan a la zona del agujero obturatriz, pero no así de la valoración completa de la pelvis. Entonces, en este caso, un ATAC es el estudio que, en este caso, una fractura inestable es requerido un ATAC del anillo pélvico. ¿Y cómo se tratan ese tipo de fracturas? Las fracturas que son inestables son quirúrgicas, inestables, o sea, las B y la C, ¿no? Según esa clasificación que hemos visto. Pero las fracturas estables, ¿no? O sea, fracturas parcelares, se pueden tratar solamente con reposo y analgésicos, ¿no? Esa es en fractura de pelvis. En este caso, pues, si nos hablan de una fractura estable del anillo pélvico, tiene que ser solo un reposo en cama y analgésicos. En algunos casos usan hamacas también, inmovilización con hamacas. Pero estos más que todo usan en el tipo B, ¿no? Pero lo indicado, lo ideal es un tratamiento quirúrgico. También se usa placa con tornillos, fijador externo en fracturas inestables. Por ejemplo, esta es la hamaca, ¿no? Estas son las hamacas con sistema de poleas y sistema de pesas, ¿no? Pueden colocar acá para cerrar el anillo pélvico. Ahora, es un poco fastidioso esto, ¿por qué? Porque el paciente va a estar inmovilizado mucho tiempo en una cama, ¿no? Imagínense 2 meses acá en una hamaca, no creo que nadie pueda soportar, ¿no? Complicado. La otra opción es hamacas y contracciones, cuando hay fractura de acetábulo, para despegar en la zona acetabular cuando hay impactación. Se pueden poner tracciones con férulas, acá está un clavo en el hueso, en el fémur, ¿no? Puede ser en la tibia, en este caso es la tibia. Tracciones con un sistema de poleas y pesas y aparte la hamaca, ¿no? Este tratamiento usualmente era el tratamiento clásico, antiguo, ¿no? Pero actualmente ya se está viendo ya el tratamiento quirúrgico, que es lo más indicado, y se operan, ¿no? Se colocan placas con tornillos, fijadores externos. El tratamiento más comúnmente empleado en la actualidad para tratar las fracturas complejas inestables del anillo pelviano, ¿cuál será? Cuando se trata de lo más empleado, ¿no? Es el fijador externo, lo más empleado. ¿Por qué? Yo les explico. Cuando tenemos una fractura inestable, usualmente hay apertura en la zona anterior y en la zona posterior, que es lo más frecuente. Entonces, como ese es lo más frecuente,
lo que hay que hacer es cerrar ese anillo. Y para eso se colocan unos fijadores externos. Se colocan en la zona anterior de la pelvis, a ambos lados, y se cierra y se coloca ahí las barras. Se cierra. Se hace como el sistema, como el mismo sistema de la hamaca, pero obviamente con fijadores, ¿no? Fijadores externos. Y eso es lo que más frecuentemente se usa. Y esto como tratamiento de inicio y en algunos casos como tratamiento definitivo. Y después se piensa ya en inmovilizar con placas atornilladas. ¿Está bien? Ahora, lo ideal de operar este tipo de fracturas es dentro de las 2 semanas, porque después es más complicado. Por ejemplo, este es un fijador externo, una fractura, miren, este tipo, un tipo B, en libro abierto, ¿no? Inestabilidad rotacional, ¿no? Y se coloca un fijador y se cierra toda esta zona. Bueno, acá no está el control, pero el control está cerrado. Hay varios tipos de fijadores, ¿no? Este de acá, un tipo de fijador de Estados Unidos que usan. Acá usamos con cemento acrílico de odontólogo. También hay con rótulas y también hay con dados. Todos son válidos. Este es un sistema también, ¿no? Un sistema novedoso, cerrar. Mira que está cómo está cerrando todo el anillo. Se cierra. Muy bien. Y cuando hay una fractura acetabular desplazada. Cuando hay fractura del acetábulo acuérdense que es la articulación con la cadera. Cuando hay fractura de acetábulo se recomienda placas y tornillos. Y lo más pronto posible. Lo ideal, agudo, ¿no? Primer día, segundo día. Máximo, como yo les mencionaba, hasta 2 semanas. El desplazamiento máximo que se puede tolerar en este tipo de fracturas acetabulares es de 1 milímetro. Imagínense, ¿no? La reducción a 1 milímetro tiene que ser casi perfecta. ¿Por qué? Porque después va a generar problemas de artrosis y va a tener que ir inexorablemente a una prótesis después, ¿no? Una prótesis de cadera. Entonces, en este caso, tenemos con osteosíntesis con placas y tornillos, ¿no? Fractura desplazada acetabular. Acá tenemos, por ejemplo, los otros tipos de fracturas. Ya hemos hablado de las fracturas, ¿no? Del libro abierto, las fracturas acetabulares, y esta es la fractura posterior, sacroiliacas, disyunciones, ¿no? O luxaciones sacroiliacas. Y se puede ver como acá en la tomografía se ve un desplazamiento que en la radiografía no se veía muy bien. Entonces el abordaje, ¿no? Siguiendo las crestas, y se coloca después unos tornillos de tracción. Aquí está, un fijador interno. Y se cierra toda esa zona, ¿no? Igual que en la zona anterior. Una fractura en la zona anterior con luxación, fractura y luxación de la sínfisis púbica, y se coloca una placa con tornillos también, ¿no? Y como yo les mencionaba, cuando hay una fractura o una luxación en la zona anterior, atrás también se abre, ¿no? Es como cuando ustedes tienen alguna situación cerrada, ¿no? Si abren adelante, atrás también se va a abrir, se va a mover. Y eso es lo que generó, ¿no? La luxación sacroiliaca en la parte posterior, pues, y se tuvieron que colocar 2 tornillos. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Eso es con fractura de pelvis, ¿no? Estamos viendo en realidad la parte lo más frecuente, ¿sí? Ya. A ver. Quedan todavía algo de 20 preguntas, ¿no? Algo así. Lo acabamos mejor hoy día, ¿no? Ya. Vamos a ir con la parte de luxación traumática de cadera. La luxación traumática de cadera, como su mismo nombre lo dice, es generada por un trauma. Así como hay luxación congénita de la cadera. La luxación congénita de la cadera se da, como su propio nombre lo dice también, de manera congénita, ¿no? O sea, el niño
el bebé nace con eso. Acá no, acá la persona estuvo sana y lo adquirió por algo. La diferencia con la luxación congénita nace el bebé con esto. La cadera está fuera de su sitio desde el inicio, ¿no? Por un problema, digamos, de estabilidad de la articulación. En cambio, en la traumática se va a generar usualmente, para que se luxe una de las articulaciones más grandes del cuerpo, necesita una gran energía. ¿Qué es lo más frecuente? Accidentes de tránsito, personas jóvenes, usualmente personas entre 30 y 50 años, ¿no? Dentro de la PEA. Y el paciente usualmente pues está de copiloto, ¿no? De copiloto. Choca contra el tablero y la cadera pues se va a ir hacia dónde, usualmente hacia atrás. La cabeza femoral se va a ir hacia atrás, va a chocar con el tablero, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que reducir rápidamente y decirle al paciente que probablemente en algunos años haga artrosis de cadera y que posteriormente, digamos, dependiendo, ¿no? Vamos a tener que poner una prótesis de cadera más adelante. ¿Por qué? Porque la zona articular